Está bonita la imagen, profe. Pachis. Ahora lo que estamos viendo es cómo preguntamos nombres, ¿sí? Vamos a desglosar estas frases. Tenemos acá. Cani es de soy. Viene del verbo kai, ser o estar. La terminación mi nos va a indicar es la conjugación de la primera persona. Pita, ¿quién? Pronombre interrogativo, ¿quién? Kanki, eres, que sigue siendo el mismo verbo kai, solamente que con el unki es terminación verbal de la segunda persona. Kani, soy, kanki, eres. Entonces acá estamos viendo tres terminaciones, estamos viendo dos terminaciones verbales, el ni y el unki, en el kani y en el kanki. Pero también estamos viendo otro sufijo que es el iki, que es el sufijo posesivo. Tu nombre. Y mataj, ¿cuál es? ¿Cuál? Sutiki, ese iki, hace referencia a tu nombre, sutiki. Ahora, vamos a ver cómo decir la edad. Ñokapaj wataika kanchis. Ñokapaj wataika, dice wata. El ñoka ya lo vimos. Primera persona, yo. Wata es año. Watai, mi año. Y el ka que es para musicalizar. Wataika. Quiere decir yo, mi edad. Y ahí el canchis, ¿qué número era el canchis? 5. Iskal 15 pishka. Iskal 15 tawa pishka. Softa canchis. Cuente de nuevo. Iskal 15 tawa pishka. Softa canchis. Es el 7. 7, profe. Lo que pasa es que se parece porque el otro es el pishka. A mí también me pasaba mucho de confundir esos dos números. El canchi. ¿Sí? Y la respuesta, ñokapaj wataika softa. Softa, 6. Un diálogo de niños. De esa manera podemos decir la edad. Lo que encontramos acá dentro de los sufijos es el sufijo ka, que el sufijo ka, bueno, es musicalizador. Y para decir la edad hay que saber los números. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ñañay. Vamos a decir nuestra edad. Ari, vamos a construir nuestra edad. Primero voy a construir yo mi edad. ¿Cómo lo diría yo? Yo diría ñokapaj wataika, y ahí viene el número. 15 chunka, 15 chunka, canchisnillo. ¿Cuál sería mi edad? Ñocapa huataika quiere decir mi edad. ¿Sí? 15 chunka canchisnillo. ¿Cuál es mi edad, ñañay? Ñocapa huataika 15 chunka. Profe, Canchi, usted se puso nicho. Canchi, que no era 7. Ari. Chunca es 10. Ari. ¿Y 15 chunka? A ver, ¿qué es lo que usted puso? 15 chunca es 5. Es 3, digamos. No. 37. Ari. Y a ver cómo 37. sería. ¿Y cómo sería su edad? 37 y el mío sería
tawa, chunka, ujnillo, Ari, entonces, ¿cómo dirías la frase completa? ñocapaj, guataica, tawa, chunka, ujnillo. Bien, Ari, ña, Ari. Bien, entonces eso es para poder decir la edad que tenía. Sí. Ta, 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 ta. Bien. Ush, me sale. Acá estamos. A ver, ñaña. Entonces, dígame, acá yo le hago 2 preguntas y a ver cómo me diría usted o qué me respondería usted. Ujú, Prima Kuyaiki, ñoka sutaika guaira guan. ujú. Profe, yo respondo la de abajo, ¿cómo es? Ah, mal Shimakuliaki. cuidadito. Bien, claro. Si yo le digo, Rima Kuyaiki, ñoka sutaika guaira guan. Ah, y yo le tengo que decir, le tengo que responder al saludo. Chasquicuyay, ñañay, en el primero, y ñoca suteca, y yo digo ñoca suteca, guiña y asiri. Ari, y ahí yo le podría agregar el Imaninan. ¿Qué era el Imaninan? Y imanina, Ajá. Imanina significa, ¿qué significa justamente? Imanina, imanina, que lo confundo con ima, ¿qué nina de significa? fuego. Claro, sí. No, pero hace referencia al significado. Usted me dijo ñoca suteica, guiña y asiri. Y Sí. yo le respondo, Ah, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es el tuyo? no, ahí yo digo, imanina, quiero decir, ¿qué significa? ¿Qué significa guiña y asiri? Ah, imanina significa sonrisa eterna. Ari, Ari. Yo capaz, Ah, lo que es. ahí yo le estaba preguntando qué significa su nombre. Sí, imanina, que es lo que estás diciendo. Ah, sí. No, ¿qué significa tu nombre? Porque vos me ¿Qué dijiste, significa tu nombre? claro, Imanina. ¿qué significa? Y ahí me tenés que contestar vos qué significa Guiña y Asirij, sonrisa eterna. Ajá. Entonces, de esa manera, es decir el nombre y además averiguar qué significa el nombre. Y abajo la fórmula para decirle dan ñocapa huataica y cuántos años tenía yo. Ñocapa huataica, 15 chunca con chisnillo. Ah, está bueno, profe. Ñocapa, guataica, em, y tengo que decir tahuachunca, ujnillo. Ari, la chunca, Ari, ñaña. Y ya con esto vamos llegando casi ya al final de la clase. Y vamos a cerrar ahí está, con un video. ¿No? Ah, qué bueno, Justamente profe. el video que vamos a ver ahora, porque ya que estamos averiguando cómo decir la edad, también podemos, quisiera ya para que la próxima clase traigamos anotado la fecha de nacimiento. Ya veamos cómo hacer la fecha de nacimiento. Para ver la fecha de nacimiento, a ver, no sé si estás viendo mi pantalla. Para dar la fecha de nacimiento, tenemos que, por ejemplo, saber los meses, o para decir el cumpleaños, ¿sí? Ya estamos viendo cómo decir, estamos viendo cómo decir la edad, y a eso me gustaría que le agreguemos cómo decir el día de nacimiento. Para poder decir el día de nacimiento tenemos que saber justamente Guatapa
Quiliancuna. Guatapa Quiliancuna son los meses del año. Guatapa Quiliancuna. ¿Puede repetir, ñañay? Guatapa Quiliancuna, son 12 meses, profe, ¿no? 12 lunas, sí. Son 12 lunas. Y justamente las estamos viendo ahora porque la próxima luna que está por entrar ahora, estamos ahora en luna nueva, la luna que está por entrar es la primera luna del ciclo agrario. Meses del año. La primera luna del ciclo agrario es el Inti Raimi Quilla. ¿Sí? La palabra Quilla hace referencia justamente a la luna, porque no es un calendario solar, sino que es un calendario lunar. Y bueno, Inti Raimi Quilla es la luna del Inti Raimi, que es la fiesta del sol, que justamente los pueblos collas nos estamos preparando, porque ya en esta luna se viene la ceremonia, y se viene el inicio del nuevo ciclo agrario. Nosotros no tenemos fin de año, porque no existe la idea de fin. Nuestra perspectiva es cíclica, es circular. Entonces no es que está terminando un ciclo, sino que está iniciando el nuevo ciclo. Y este inicio del ciclo se va a dar con el Inti Raimi, ¿sí? Es un momento del año en el que el sol va a estar regresando a la Tierra. El Tata Inti vuelve, su ciclo también circular alrededor del sol, se vuelve a acercar. Entonces ese día, el Inti Raimi Quilla, que es la noche más fría del año, se espera a la salida del sol. Y el sol que sale ese día trae un mensaje. Que no es un mensaje así como místico, o sea, es información acerca de la cosecha, de si va a haber agua, si va a haber sol, si va a haber hambre, si va a haber conflictos sociales. Los primeros rayos solares de este sol que están haciendo en el Inti Raimi en el día de la ceremonia nos va a traer esa información. Entonces el pueblo collo lo que hace es observar cómo sale el sol e interpretar sus rayos solares. Eso se realiza durante la ceremonia del Inti Raimi, que justo viene con la luna que estamos empezando ahora, que es la luna, acuérdense que es Quilla luna, Inti Raimi Quilla, mes de la fiesta del sol. Ahí estamos bien, ñañay, con la información. Sí, profe, sí, gracias. Después, igualmente es bastante amplio, lo del Inti Raimi lo vamos a ver durante estas clases que vienen, justamente vamos a estar preparándonos para el Inti Raimi. Que vamos a hacer Inti Raimi en Salinas, en las Salinas, y también Inti Raimi en Reyes, más cerquita, menos altura. Bueno, a partir de esto vamos a ver los meses del año. Va a ser rapidito, igualmente usted después puede ver el video y va a tomar el apunte. Las lunas del año. Vamos con la primera. Inti Raimi Quilla. Antashitwa Quilla. Chasgaraykonaykuy Quilla, que es agosto. Solo veo la imagen del video, profe. Chasgaraykuy Quilla. ¿Ari? ¿Estás viendo el video? No, la imagen nada más. A ver. ¿Ahí puedes ver? Ahora sí. Ah, yo todo lo que hablaba estaba sentado acá. Inti Raimi Quilla, el mes de la fiesta del sol.
que es ahora en junio. Después viene Antasit-Huaquilla, que es el mes dedicado a los animales. Ese es julio. Tenemos abajo el nombre de la luna y arriba a qué se dedica la luna, porque que estemos bajo determinada luna también nos indica qué tipo de actividades vamos a realizar. Entonces, en Antasit-Huaquilla es el mes dedicado justamente a los animales. Así como el Inti Raymi Quilla tiene la ceremonia del sol, Antasit-Huaquilla también tiene actividades dedicadas al cuidado de animales. Chajaray Conay Cuiquilla es en agosto, dejamos descansar la tierra. Chajaray Puiquilla se empieza a arar la tierra, septiembre. Cantarayquilla, observamos las nubes, octubre. Ayamarcayquilla, el mes de los difuntos, noviembre. Umarraymiquilla, el inicio de la alegría, diciembre. Capas Pocoy, inicio de la maduración, enero. Hatun Pocoy, mes lluvioso, maduración plena, carnaval, febrero. Paucarayquilla, mes de los campos floridos, marzo. Arihuayquilla, abril, inicio de la cosecha. Aymurayquilla, mayo, el mes de la cosecha plena. ¿Sí? Esos son Huacapa, Quillancuna, los meses y las lunas del año. Vamos a repasarlas despacito de nuevo. Inti Raymiquilla, Antasit-Huaquilla, Chajarayconaycuiquilla, el mes de dejar descansar la tierra, agosto. Chajaraypuiquilla, cuando se empieza justamente después de dejar descansar la tierra, se empieza a hacer el arado de la tierra, que es justamente el mes de septiembre. Durante agosto lo dejamos descansar la tierra, es el mes de la Pachamama. Y el Chajaraypuiquilla, que ya empezamos a arar la tierra, es septiembre. Después de arar la tierra, viene la luna, de observar las nubes, justamente para ver si hay lluvia o no hay lluvia, porque de eso va a depender cómo vaya en la cosecha. Después viene un mes que también es muy importante, que es el mes de los difuntos, el mes de los ancestros, es la Ayamarcayquilla. Dentro de la cultura andina, una vez que una persona muere, el cuerpo se va a deshacer, pero la energía va a quedar dando vueltas, queda entre nosotros. Y justamente en Ayamarcayquilla, en la luna de Ayamarca y la luna de los difuntos, van a volver. Y de ahí, bueno, la mesa, de realizar las comidas, porque se espera que vuelva la persona. Eso hacemos en Ayamarcayquilla. Profe, es lo que conocemos como espíritu o almas. Ari, es la energía de los cuerpos que quedan un tiempo más dando vueltas y luego reencarnan. Ah, Eso justamente ayer estábamos charlando con mamá Cusiquilla, sobre la reencarnación y sobre los muertos. ¿en reencarnación? Sí, sí, así, esa O palabra. sea, que vuelven a estar, nacen en otro cuerpo o están en otro animalito o algo de la naturaleza. En otro cuerpo. Sí, reencarnación, así, tal cual la palabra la usó la mamá Cusi. Y si ya te Interesante, profe. sí, sí. Y dice que además, cuando se muere la persona, queda su energía dando vueltas. Eso es su energía, no alma, energía. Queda su energía Energía. dando vueltas que a veces se materializa en ruidos, en que prenden o apagan la luz,
que a veces uno cree que ve una persona porque vos la ves de espalda y vos decís, ay, mira esta persona, y cuando se da vuelta no es. Bueno, esa es materialización de la persona que está tratando de decir algo, está tratando de avisar algo, por eso aparece. Quiere comunicar. Ajá, sí. Y es en el caso de las personas buenas, y en el caso de las personas malas, quedan mucho tiempo dando vueltas hasta que logran reencarnarse otra vez. Quedan como atrapadas mucho tiempo. Y siguen haciendo maldades. Es Interesantísimo, que el ¿no? bien y el mal existe, profe, ¿no? Sí, El bien y el mal existe, como dicen que la dualidad siempre está, ¿no? Macho y hembra, bien y mal. es así, Ñani. Debe existir dentro de la dualidad, no lo he leído yo escrito así, pero seguro, porque es dualidad, como luz y sol, hembra, macho, madre y padre, bien y mal. Y bueno, en este que es en Ayamarca y Quilla, en noviembre, que nosotros hacemos nuestras ofrendas, nuestra espera, la comida que les gusta a nuestros hijos. Y la luna que a mí me encanta es, Rica las ofrendas, profe. ay, sí, es muy linda también esa tradición. Y la luna que a mí me encanta es Umarraini, porque es el inicio de la alegría. Para mí, por lo menos como lo vivo yo, llega Inti Raymi Quilla, ceremonia del sol, después dejamos descansar la tierra, Pachamama. Después, bueno, viene el inicio del arado. Para mí es, yo no tengo tierra, no hago arado. Tengo igual mi huertita pequeña, pero no tengo tierra, no hago un arado. Pero por lo menos sí es como que empiezo a trabajar en proyectos nuevos. Trato de hacer mi comprensión y mi práctica Koya, cuando por ahí me falta campo. Entonces trato de decir, bueno, estamos en el inicio del arado, como empezar con los trabajos, tener en cuenta que lo que estoy arrancando en esa luna va a ser lo que a mí me va a traer cosecha más adelante. Y ya llegando a Luma Ray Miquilla, el mes de la alegría, ya vas a ver que está todo más alegre, porque justo coincide con el fin de año occidental. Entonces hay como menos trabajo, se empieza a juntar la familia, empiezan las reuniones. Y algo que me encanta son los pesebres. ¿Qué sucede con los pesebres? En esta luna, en Umarra y Miquilla, los niños salían a bailar, porque ellos empezaban con la alegría que después iba a ser el carnaval, cuando se estuviera festejando la cosecha. Los niños la empezaban. Y la empezaban con bailes. Esos bailes eran como para que los niños empiecen a incorporarse a la vida social. Umarraimi, ¿sí? Umarraimi Quilla, el inicio de la alegría. Una vez que llega el español y bueno, toda su cultura y toda su religión, se va a sincretizar, se va a unir, entonces tenemos los bailes de los niños en los pesebres, adorando al niño Jesús. Pero en realidad es de origen andino, las danzas son de origen andino, e incluso la música es música andina, no es música que pertenezca a la cultura occidental. Y es único. Yo no he visto un lugar que se adore como acá. Me encanta. Entonces, para mí, mi luna preferida es Umarraimi, porque empieza la alegría, las vacaciones, el estar bien. Y la imagen de los niños, justamente porque ellos van a empezar los festejos. Después de Qué Umarraimi, lindo, profe. hermoso, ¿no? Después de Umarraimi ya viene Sí, Kapaj Pocoy. Kapaj es me da virtuoso. ganas de comer ese tomate, profe. Sí, totalmente. Y bueno, y empiezan como a madurar recién toda la cosecha. Pero al mismo tiempo, esa primera maduración, esos primeros frutos que salen, son los frutos capas, los frutos virtuosos, los que tienen mucha energía, los que tienen... Entonces, de esos frutos se guardan y son los que se van a ofrendar después en Pachamama, por ejemplo. Ese es capas pocoy, enero. Y ya viene el Hatun Pocoy, febrero, que Hatun significa grande, ¿sí? Hatun Pocoy vendría a ser como la maduración grande, la maduración plena de carnaval, mes lluvioso, porque llueve un montón, justamente por eso madura la cosecha, por eso se pone contento el pueblo,
Y por eso hacemos las fiestas del Pujlia, que es el carnaval. Y ya bajando del carnaval, me encanta, este año, esta luna también me gusta mucho, que son campos floridos, que se van a empezar a ver las florcitas y todo en el campo, que con el calendario occidental, digamos, ya está marcando el inicio del año, la vuelta al colegio, empieza como ya pronto a llegar el otoño, lo fresquito, pero hay como este regalo de flores así de la tierra, de la mapacha. Pasando, se inicia ya la cosecha, Ariguay, y cosecha plena, Aymuray, que es la luna que estamos terminando ahora. Usualmente en Aymuray, yo es donde obtengo la mayor cosecha personal de lo que yo ya estuve arando en septiembre. ¿Te acordás, Ñeñe, que te hablaba que yo en septiembre tengo la conciencia de que lo que estoy haciendo va a ser para cosechar más adelante? Esa cosecha usualmente está cayendo ahora en estas lunas. Por ejemplo, en mi caso, estoy cosechando los cursos de quechua que estoy dando. Toda la preparación y todo lo que fui haciendo lleva a que hoy en mi cosecha plena yo esté dando clases de quechua. Profe, es con esto de los meses del año es como en nuestra vida, ¿no? Ari, Cada día hacemos un poco de cada mes lo que significa, digamos, cada Ari, mes, digamos. sí, porque la cultura andina y el idioma runasimi tiene un significado que es práctico, se puede aplicar. La cultura y la sabiduría andina es práctica. O sea, nada es averiguar por averiguar, saber por saber. Sino es averiguar y saber para aplicar luego. No es que hago Inti Raymi para ir a ver nomás cómo sale el sol. Es para ver cómo observar cómo sale el sol, interpretar los rayos solares y a partir de esa interpretación lo aplico en la organización del resto del ciclo agrario, del ciclo andino, que es el que acabamos de ver. Es un ciclo que empieza con Inti Raymi, hace Uma Raymi, Hatu Pocoy, Capa Pocoy, que vuelve a Aymuray Pili, vuelve Inti Raymi y así va el ciclo. Estamos por empezar el ciclo. Estamos por arrancar de nuevo el ciclo con Inti Raymi. Entonces, ojo, todo lo que vamos haciendo ahora en este ciclo, en septiembre, que estamos sembrando, que estamos arando, y tener en cuenta eso porque en mayo lo vamos a estar cosechando, en la cosecha plena. ¿Ari? Ari, Ñeñe. Bueno, vamos terminando acá el video.